Son las 9 de la mañana y 10 minutos. Vamos a comenzar esta tertulia del jueves 10 de noviembre de 2016 con Oscar Andrade. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Saludos a la audiencia. Gracias. Miguel Mansi, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Mal, estoy mal. Sí, ¿qué le pasa, Miguel? ¿Qué le pasa? Ahora me cuenta. Graciela Bianchi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Don Alfredo Asti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Pero hay que... Ya veo que estoy sustituyendo a Rubio. Sorteado. Me queda muy poco de Rubio, pero bueno, en el pelo me refiero, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y por qué anda mal? ¿Por esa razón simplemente? Se va a salvar el día peleándome con Rubio y con Rubio. Otra decepción de Rubio. Suma una decepción. Una decepción. Bueno, creí que era por esto de Donald Trump que estaba triste. Estamos todos confundidos, estamos todos como descolocados, fuera de escuadra, ¿no? Fuera de escuadra. A pesar de que era una posibilidad real. Por supuesto, sí, pero nadie quiere que anticipar lo que no quiere ver. Quisimos asumir. Nadie. Sí. Si me permiten, vamos a escuchar apenas un par de minutos. Estuve hablando con el director de Factum, Oscar Botinelli, hoy más temprano, porque en algún momento se pensó que una vez más las encuestadoras estaban en el banquillo. Bueno, él entiende que no. A ver, vamos a escuchar a Botinelli. Lo primero de todo lo siguiente, el resultado no era tan imprevisible. Había tantas probabilidades que ganara Hillary Clinton, un poco más de probabilidades, pero como probabilidades es que se puede dar una u otra. Había más probabilidades para Clinton que para Trump. Las encuestas marcaban con absoluta claridad lo que podía pasar, y pasó. Cuando uno iba siguiendo lo que se llama el tren de las encuestas, día a día veía que se iba acercando Trump a Clinton. Las encuestas del 7 de noviembre daba que iba a terminar Clinton en +1 a +3, con el margen de error consiguiente, y terminó +1. Y las encuestas del mismo día de la elección ya daba que Clinton podía terminar un punto arriba, que es lo que terminó. Estamos hablando de voto popular, no nos olvidemos que Estados Unidos el resultado es la suma de los resultados de cada estado. Entonces, no fue una cosa sorprendente. Hubo sí un operativo mediático muy grande, porque los grandes medios de comunicación, periódicos, cadenas de televisión, radio, se alinearon oficial y públicamente con Hillary Clinton. Claro. Y jugaron a demonizar a Trump y además a demostrar que Trump era imposible que ganara. Alfredo Asti, comentarios sobre esto. Bueno, yo coincido en que a nivel popular, de voto popular, ganó por un pequeño margen Clinton, pero también eso demuestra de que el análisis más profundo de cómo se iban a dar el resultado en algunos estados claves, como Florida y Ohio, por ejemplo, que fueron los más mencionados, pero hubo otros, demuestra que no hubo una estrategia definida para jugarse allí donde obviamente los demócratas podían tener más posibilidades, pero en el voto no tan urbano, porque en Miami creo que por los datos ganó Clinton, pero cuando nos íbamos alejando más al norte de Miami, el voto por Trump fue muy importante, abrumador, que dio vuelta al resultado con respecto a Miami. Entonces lo que nos queda es pensar es por qué en Estados Unidos, una democracia como Estados Unidos, puede triunfar una propuesta tan drástica como la de Trump, racista, xenófoba, discriminatoria hacia muchas minorías, y yo creo que lo atribuyo a que leyó correctamente que los americanos se sentían atacados en su sueño americano, y bueno, encontraron en una propuesta fuerte quizás la realización o la posibilidad de realización de ese sueño, y eso lo tendremos que ver porque también se une a una cantidad de sucesos electorales que se han dado en los últimos tiempos, como el Brexit, como el resultado del plebiscito en Colombia, como algunos resultados electorales en Europa y acá en América Latina también, que demuestran de que hay un voto antisistema muy importante. Miguel Mansi. Sí. Yo me dediqué ayer y anteayer y tal a seguir el tema desde la prensa gringa, a ver qué decían, ¿no? Porque estos tipos son muy buenos analistas, hay gente muy inteligente que escribe muy bien y hay abundantísima opinión y abundantísima información. Hay que ver las cosas, ¿no? Los demócratas están sangrando por la vida. Estaba mirando ahí en los monitores manifestaciones en contra del resultado electoral.
¿no? Entonces realmente está conmovido el sistema por esto. Como hablamos antes y comentaba Graciela antes de empezar el programa, y como lo dice Oscar Botinelli también, se está conmovido porque no queríamos ver lo que estaba pasando, que había serios indicios de que esto era un empate. Entonces, y como fue finalmente, es un empate técnico en votos populares que le da el triunfo a Trump por el sistema electoral. Pero bueno, tratando de ordenar un poco cómo abordar este tema tan complejo y tan lleno de aristas, se me ocurrió que esto se podía ver desde la especulación sociológica o politológica, por qué la gente votó como votó, y por qué la gente en Estados Unidos votó como votó, y qué impactos tiene hacia otras latitudes esta disposición de la gente. En esta materia, yo tratando de imaginar una nube de palabras de las cosas que decían los gringos, la palabra que no está en toda la infografía que produjo este fenómeno fue populismo. Está en el Economist, que también seguí a ver cómo estaban viendo los ingleses el tema este. En el Economist hablan de populismo. Los gringos no hablan de populismo, es una cosa que no está en pantalla para los gringos, ¿no? Está mucho más en pantalla para los europeos que para los gringos. Naturalmente está en pantalla para nosotros. Tengo algunos otros apuntes para hacer, pero voy a pasar sobre los titulares en esta intervención. Sobre la especulación sociológica y politológica. ¿Qué significa para el mundo esto? Y básicamente creo que hay dos ejes, en comercio y en seguridad, que pueden provocar modificaciones en el tablero global. ¿Qué significa para Estados Unidos? Por lo pronto, una feroz polarización, que podría haberse todavía expresado de modo más rabioso si hubiera ganado Sanders la interna demócrata, que era otro rabioso, otro radical de otro signo y otro populista de otro signo. Hubiera sido peor. ¿Qué significa para América Latina? Esto tengo una opinión bien clara y creo que bastante fundada. Creo que América Latina para los gringos es México y todo un montón. No estamos en pantalla, sin embargo, para Centroamérica, en la medida de que Estados Unidos es receptor de una enorme inmigración esperanzada, y generoso receptor de una enorme migración esperanzada, decisivo. Y finalmente para Uruguay. ¿Cómo puede impactar en Uruguay este escenario? Pero no quiero monopolizar hasta aquí en esta intervención. Bien, decía Botinelli también que no le gusta el concepto de populismo. Él simplemente se afilia al hecho de que hubo bastante demagogia, en todo caso, en el discurso de Trump. Voy con Óscar Andrade. Sí, Pablo Iglesias también sostiene que es el triunfo de un populista de derecha. Yo creo que ganó un fascista, ¿no? Saberlo, ¿no? Ganó un fascista, lo que genera una manifestación política de una crisis del capitalismo global muy profunda y que en particular se dan, el avance del Le Pen en Francia, el triunfo del Brexit, el corrimiento a los sectores de ultraderecha conservadores, y la siguiente situación. Bersinski, que es de los teóricos más importantes que defiende las posiciones del modo de vida americano, sostiene, en coincidencia con otros analistas de diferentes signos, digamos, de la izquierda, como Ramonet, Atilio Borón, de que la perspectiva en los próximos 20 años es que Estados Unidos más la Unión Europea, que hoy significan el 56% del Producto Bruto Interno Mundial, pasarán con suerte a representar el 30% del Producto Bruto Interno Mundial. Ese es un elemento de movimiento de placa sísmica, ¿no? O sea, está en medio de un terremoto bestial del movimiento de los centros de poder. Y ese componente se empieza a generar cada vez más fuerte en lo que han sido las crisis financieras y en las dificultades de sostener un modelo sobre la base de la lógica de relación centroperiférica anterior. Y ahí tenés un drama, porque hay sectores medios que ven amenazado su estabilidad. El triunfo en Ohio con votación en los sectores industriales demuestra que la clase obrera blanca, que además, para poner otro ingrediente, tuvo el sindicalismo que tuvo Estados Unidos, ¿no? Que durante 40 años fue un sindicalismo que promovió la expulsión del migrante. O sea, que colocó como plataforma el trabajador que viene de México y demás. No hay que sindicalizarlo, a ese no hay que defenderlo. O sea, hay cuestiones culturales sembradas de mucho tiempo que sintetizan en Trump, pero que gane el candidato del Ku Klux Klan, del Club del Té, de sectores de la derecha más derecha de lo militar, es de pánico, pero en realidad creo que es una manifestación de la degradación también de la política, ¿no? Porque en realidad a mí me dolía escuchar en la noche a un mexicano en el comando de Trump
diciendo, bueno, Trump porque él va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? No se va a cambiar. Pero usted es inmigrante. Sí, yo soy inmigrante, pero no pueden venir más, ¿eh? Los inmigrantes no pueden venir más a Estados Unidos, la verdad. Yo y mi mujer estamos acá, mi mujer hace 10 años, yo hace más. Pero basta con los inmigrantes, que al final no nos va a quedar país para nosotros, que él ya no era inmigrante, o sea, hay un fenómeno ahí muy perverso. En el comando de Trump las entrevistas eran de una mujer que dice, sí, claro, está bien que no acepte el resultado. Lo que colocaba Mansi ahora, está bien, porque dice, pero no va a aceptar el resultado. Él declaró que no va a aceptar. Está bien porque él dice lo que piensa, ¿no? O sea, como un componente de que ahí estaba la honestidad. A mí me da mucha tristeza y preocupación que tengamos, no porque tuviéramos depositado en Hillary Clinton las esperanzas de, a ver, entre lo malo y lo muy malo, ¿no? O sea, en un debate entre lo malo y lo muy malo, pero que se gane con el discurso de montar un muro para que no aparezcan los mexicanos y deportar, y a los musulmanes, a todos ponerle un chip para saber dónde están, o sea, de pánico, ¿no? Graciela Bianchi. Bueno, yo preguntaría, conociendo la historia del siglo XX como la conocemos todos, especialmente, ¿no? Yo a veces me pregunto qué nos llama la atención, ¿no? Porque que en Austria, que en Francia, que en la propia Alemania, avance el neonazismo o nazismo, porque ellos los neos, la verdad que con todo lo que sufrieron. Entonces, ¿qué es lo que me puede llamar la atención de un mexicano que está instalado en Estados Unidos, que ya se considera salvado y que no le importa el resto de los mexicanos que no pudieron todavía ir para Estados Unidos? Entonces, yo lo que creo que tenemos que cambiar las categorías de análisis, ¿no? Porque acá el tema de la globalización, nos hemos preocupado mucho sobre la parte económica, ¿no? Pero yo no sé si hemos dedicado, por más que uno busca, y hay pensadores que lo han hecho, lo suficiente lo que es la ideología de la globalización. Porque es evidente que viene con una ideología la globalización. Entonces, los países, ya no es más aquello de los países centrales, de no centrales, más allá de todos los discursos que podamos seguir diciendo. Hoy apretás, haces un clic y compras un libro en Europa. Es decir, no por decir un libro, pero podemos comprar. No existe más ese tipo de bloques, digamos, que económicamente se podían identificar más claramente antes. La clase trabajadora de Europa y la clase trabajadora de Estados Unidos, sea blanca, sea los inmigrantes que ya están acomodados y no quieren que los demás sigan entrando y todo lo demás, tienen los riesgos que tiene el resto de la clase trabajadora en el mundo, con la tecnología, con la robotización, la pérdida de los puestos de trabajo, la desaparición de las industrias. Es decir, a ver, lo que decimos más de una vez y que tendremos que asumir de una buena vez, valga la redundancia, ¿cómo lo vamos a resolver? Es la liberación de la mano de obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente que en realidad añora? Porque en el discurso de Trump se manejó mucho, parecen discursos acá reivindicando la industrialización de la década del 50. En el caso uruguayo fue una sustitución de importaciones, en el caso de los países centrales era propia. Y bueno, y hoy día eso se removió todo. En consecuencia, yo lo que creo es que de una buena vez, si lográramos formar o que surjan, que no lo veo, que hay una crisis de liderazgo. No hay grandes líderes, no tenemos grandes líderes pensadores, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Entonces está faltando esa parte, que por eso es que es el cuestionamiento de la clase política, lo que se llama el establishment. Bueno, es que la clase política también ha sufrido todas las consecuencias de estos sacudones de la globalización. Y no están surgiendo esos líderes mundiales, esos grandes pensadores, y están surgiendo este tipo de personas. Una como Trump o como otro, como Le Pen, o podemos llegar una página. Lo que yo quiero decir es que yo comparto con Botinelli que la categoría de... Él no lo dijo así, lo digo yo, pero digo, yo comparto con Botinelli que para mí estos no son populismos. Los populismos son fenómenos propios de países dependientes, especialmente de América Latina. Son fascistas. Y estos otros, que el populista puede ser fascista también. Lo que el fascismo puede ser de izquierda o de derecha es fascismo. Y eso, lógicamente, que nos tiene que llamar a reflexión. Bien, ¿Asti? Bueno, yo creo que más allá después de asumir
el resultado, por más que, como decía Mansi, hay protestas en Estados Unidos contra el resultado, pero Trump seguramente también hubiera protestado si el resultado hubiera sido otro, o los partidarios de Trump no hubieran protestado si el resultado hubiera sido otro. Hay que aceptar la realidad. Hay que seguir atentamente si el discurso de Trump para ganar las elecciones es el discurso, ya cambió prácticamente cuando su primer discurso, si es el discurso que va a poder llevar adelante en Estados Unidos, como presidente de los Estados Unidos, con una situación política compleja, además, para él y para los Estados Unidos, es que su partido, el Partido Republicano, no tiene muy buenas relaciones con quien fue su candidato a la fuerza, porque no lo querían como candidato, hicieron todo lo posible, incluso hay destacadas figuras del Partido Republicano que anunciaron de que no lo votaban, ¿no? O sea, desde Bush, desde la familia Bush hasta el presidente de la Cámara de Representantes, también republicano, digo, para poner dos conocidas figuras del espectro del Partido Republicano. Obviamente que hay que ver cómo su peso que tiene, obviamente, el presidente de los Estados Unidos tiene un peso muy grande, a veces mediatizado por el propio sistema político norteamericano, del Congreso, de la Suprema Corte, que seguramente tendrá más suerte o no que la que tuvo Obama de poder nombrar a nuevos jueces y no seguir con los mismos jueces que mantenían determinadas posiciones que impidieron el avance de algunas de las reformas de Obama. Pero para nosotros, para América Latina, para Uruguay y por supuesto también para el mundo, las ideas que manejaba Trump y que incluso maneja habitualmente el Partido Republicano de proteccionismo, bueno, son preocupantes. Hay que ver cómo reaccionan los mercados desde el punto de vista financiero. Para Uruguay es una situación compleja que se irá despejando. Nosotros tendremos que trabajar con esas realidades que se van cambiando y por eso creo que lo que está haciendo el gobierno uruguayo de abrir en lo posible todo el abanico de contactos con todas las regiones y principales países del mundo, como por supuesto esta visita a China y los resultados de acuerdos estratégicos, alianza estratégica, eventualidad de un TLC, hay que explorarlas, seguir explorándolas para tener el máximo menú de opciones posibles para cubrir todas estas eventualidades que pueda pasar. Coincido con Mansi también en que la preocupación por nuestros hermanos latinoamericanos, fundamentalmente de América Central, que se les cierra una vía de acceso a un cambio de vida que para ellos puede resultar interesante. Seguramente puede haber también una corriente migratoria de americanos a Canadá, pero se cayó la página, ¿viste? Que se cayó la colapsó. Pero no es un resultado esperado. Lo que sí no estoy de acuerdo con lo que decía Mansi, de que hubiera sido peor si hubiera el combate hubiera sido, o la disputa hubiera sido Sanders-Trump. Creo que precisamente la derrota de Sanders dejó de lado a gran parte de la juventud norteamericana que no se sintió representada por Clinton y no salió a pelear esos áreas de influencia que podían haberse ganado con una disputa que recordemos que fue cabeza a cabeza hasta el final propio de la nominación demócrata. Bueno, por una alusión y porque le quedaron algunas cuestiones pendientes, Miguel. Hay un montón de cuestiones pendientes, pero quisiera destacar efectivamente, porque yo creo que en mi intervención anterior no di en la nota de dramatismo que esto tiene, en punto a la polarización, a la radicalización y el antiliberalismo que transpira toda esta situación. Ojo, lo transpira también del lado demócrata, que esto de manifestar en contra de un resultado electoral es inédito, ¿no? Entonces es doble. De un lado había una predicción republicana y liberal previa a la elección en cuanto que Clinton inmediatamente posterior, Clinton reconoció de inmediato el triunfo de Trump y Trump había amenazado con no reconocerlo. Eso es de una gravedad infinita. Y ahora vemos que eso se replica, porque acá hay una dinámica, ¿no? De acción-reacción, que uno obliga al otro y se van alimentando en una progresión que, como cuando uno saca el fierro, que sabe cuándo se saca y no se sabe cuándo se guarda. Entonces, ahora resulta que manifestaciones de los demócratas protestando por el resultado electoral. Eso me parece que es anticipo de cosas malas. Hay que bajar inmediatamente los decibeles. Estoy con Asti que muy probablemente el sistema en su conjunto y el cargo
el cargo reprograma al candidato. Es una cosa, y ya lo notamos en el discurso. Se pasa en todos lados. En todos lados. Porque lo que me parece que vale la pena señalar también es que la política está siendo muy inelástica. Los populistas, de izquierda o de derecha, yo creo que es una categoría que vale la pena seguir trabajando y que se presenta en todas las latitudes. Prometen y polarizan. Eso lo dice el editorial del Economist. La lógica de nosotros y ellos y nosotros, que es una lógica que usa mucho el Frente Amplio, ¿no? La derecha. Claro, yo digo los comunistas, lo digo en broma. Esto lo dicen en serio. Claro. Entonces, me perdí. Y sí, te perdiste. Sí, hablar de los comunistas. Yo sé que voy a confirmar que a Mansi le quitó una novia a un comunista en la escuela. En serio, y de ahí acá él sufre. Claro. No, el cambio de discurso. O sea, un discurso de candidato y otro discurso del cargo. El discurso del cargo. Pues la política es inelástica, no da espacio, porque el presupuesto, de lo cual sabe mucho nuestro distinguido contertulio, es inelástico, porque las promesas no se pueden cumplir. Eso genera decepción, la gente mira para otro lado, porque se me dijiste tantas cosas que no me voy para el otro lado. La política está muy inelástica, como el presupuesto. La dirigencia política puede hacer pocas cosas. Fíjense, Obama en 8 años no pudo cerrar Guantánamo. Hay 60 tipos ahí encerrados, metidos en una jaula como animales. Bueno, ni que hablar de la promesa de Mujica. Pero esta inelasticidad de la política se ve agravada por el discurso populista que promete lo que anticipadamente sabe que no puede cumplir. Y no quiero olvidarme de Tabaré Vázquez diciendo, prefiero darle de comer a un niño que tapar un pozo. ¿No? Al final no le da ni de comer a un niño ni taparse el pozo. Eso es el populismo, el que promete las cosas que no puede hacer. Y entonces la gente, naturalmente decepcionada, da vuelta la cara y mira para otro lado. Graciela. Bueno, se junta con la inelasticidad de la política. Pero más la inelasticidad de la política estoy de acuerdo más o menos. Pero yo creo que hay además que tomar conciencia, sobre todo en América Latina, la gran frustración, y todos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, de los proyectos de izquierda que fracasaron y que han demostrado. Yo estoy pensando en este momento en los nicaragüenses. No te enojes, Oscar, porque estoy pensando no en el Frente Amplio en especial, que también obviamente la gente está desilusionada porque prometieron todo lo que no se cumplió. Pero, por ejemplo, Astrid hablaba sobre América Central. Miren lo que es Nicaragua. Yo será que crecí con todo el sandinismo y el bla, 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 y miren lo que es el gobierno Ortega. Entonces, yo de verdad que creo que como siempre soy positiva, en el sentido profundo de la palabra, no por la positiva que también soy, sino positiva, yo creo que esto, de pronto, si uno tuviéramos buenos liderazgos en América Latina, que tenemos que buscarlos, puede ser una oportunidad, porque siempre está el escape de la inmigración. Y en el Uruguay es siempre una opción. Me preparo y me voy. No, señores, mira, esta es la realidad que tenemos. Vamos a tratar el gran fracaso de la integración latinoamericana, que fue un gran fracaso durante esta década. Bien. Eso no es solamente inelasticidad, eso es falta de cumplimiento de promesas. Cerramos antes de la pausa, Oscar. Sí, muy breve. Después tendríamos que hacer un análisis de los éxitos de la década del 90 y la integración y comparado con los fracasos. Y en términos de maestría en términos de promesas incumplidas. El programa que lo llevó al gobierno por última vez decía 4,5% para la educación armada, aparte en 48 horas, aumento de salarios y jubilaciones, reducción de la pobreza, mejora de la salud. Con ese programa alcanzaron el gobierno en el año 99 y después pasó lo que pasó, ¿no? O sea, en términos de promesas y resultados, es tan catastrófico y tan categórico el resultado último del gobierno concertado que lleva que el Partido Colorado casi desaparezca y tengas a Novick ahí. Ahora, fuera de eso, yo quería referirme a otra cosa. A mí, más que Trump, me preocupa el movimiento que lleva Trump. Hay miedo en la sociedad profundo, miedo, racismo. O sea, no es Trump el racista escondido, que no sabían que era racista, que no sabían que odiaba a las mujeres, que no sabían que construía un discurso contra los musulmanes y que no sabía que promovía la tortura como un método según el color de piel. O sea, lo dijo. Porque uno decía, bueno, era una sorpresa, era alguien que cayó de afuera y que escondía sus definiciones. No. Y apoyado además en una lógica que viene del destino manifiesto, ¿no? Del pueblo que fue elegido para ser mejor que los otros, ¿no? Y que el gran problema es cómo algunas economías que emergen nos colocan en riesgo a nosotros, que somos los elegidos por Dios para dirigir al resto. Ese fenómeno
cultural. Yo creo que hay un quiebre, leía para este debate de Chomsky ayer. Hay una manifestación, sí, un crack. Hay una manifestación del quiebre moral, ¿no? Porque estás eligiendo a eso. ¿No? Alguien que planteó, claro, lo mismo, de las crisis del capitalismo, o hay alternativa popular, nacional y democrática, o tenés alternativas reaccionarias y de derecha que es muro, como los que ahora. Todo lo contrario. Pero ¿saben qué pasa? Es ahora que a nosotros no nos indigna y no estamos tan preocupados, ¿no? O sea, yo llevo el guante de los dramas que hay en Nicaragua, que hay dramas en Nicaragua. ¿No tendríamos que dedicar más tiempo a sensibilizar sobre los que están muriendo refugiados de la guerra queriendo entrar a Europa? Pero, sin duda. No tendría que ser parte Una cosa no para lo que discutimos en política, en vez del debate en términos pequeños, es decir, Tabaré Vázquez y los Pozos. No tendríamos en términos de dignificar la actividad política, así bueno, no tendríamos que organizar comités de denuncia en la que todos estuviéramos para denunciar esas calamidades. La verdad que yo tengo una camarada, yo tengo un contería a 3 cuadras de casa, yo no me tengo que ir a Siria ni a Europa para ver la desgracia. Todos los sábados los asentamientos, más si lo puedo invitar. No, yo voy por la mía, no, cambiamos asentamiento. Cambiamos el tema, lleva el suyo, no lleva el mío. Nos vamos ordenando. Tema suficientemente debatido. El viernes va a haber una mesa especial atendiendo estos asuntos de política internacional y también está incluido lo que planteaba Oscar Andrade. Un chiquito. Pero nada, 30 segundos. Se me va el programa. Soy absolutamente indisciplinada. El titular de una nota gringa, de una editorial gringo, creo que de Washington Post. Esto es una guerra civil cultural, dijo un gringo. Buenísimo. Estoy con Andrade lo que dijo antes. Una guerra civil cultural. Ahora, estamos empatados. Hay un empate técnico, ¿no? No ganaron los malos. Estamos empatados. Probablemente, como siempre, la humanidad es yin y yang, finalmente. Sí, casi una mitad que no votó también, ¿no? Muy bien, también eso. Votaron 120 millones. Votaron 30.000, Andrade. Vamos a la pausa. Un poco, 120 millones. Bien, seguimos avanzando aquí en esta tertulia. Nos quedan pocos minutos para hablar de un tema que seguramente dejará capítulos para el futuro. Estuvimos en estudios allí con el economista y exministro de Salud, Daniel Olesker. Estuvo ayer Daniel Olesker acá, dialogando sobre varias cuestiones, el triunfo de Trump, la reforma de la salud y demás asuntos de coyuntura, como suele decirse. Pero vamos a detenernos en lo que dijo sobre una impostergable reforma tributaria de segunda generación. Concretamente dijo, mientras que en la primera generación se modificó la manera en que los ingresos gravaban, ahora hay que ir sobre los impuestos al capital. Vamos a escuchar. Pero además también hay que pensar que para las inversiones, que son por única vez, hay que usar otros instrumentos. Hay que pensar en el uso de reservas internacionales, hay que pensar en estilos de endeudamiento fideicomisados. No se cumplió porque la realidad cambió. Y eso está bien. Cuando la realidad cambia, hay que repensar los compromisos. Y son dos promesas, la de no aumentar los impuestos y la de cumplir el cronograma educativo de cuidados y de salud, incompatibles. Entonces, hay un dilema de compromisos fruto de la nueva realidad. Entonces hay que repensar ese dilema. Pero también se pueden usar reservas para las inversiones, como dije, se pueden buscar endeudamientos fideicomisados, es decir, hay distintos mecanismos. Lo que hay que tomar la decisión, y esa es la decisión de economía política, es de que en el dilema entre los recursos actuales y el cumplimiento de los compromisos asumidos en políticas sociales, esta es la que prima. Bueno, administren sus tiempos, no monopolicen, sean breves, por favor. Empiezo con Miguel Mansi. Dice... La autogestión, no confíes demasiado, somos un desastre. Dice Olesker que hay que hacer otra reforma tributaria. Yo creo que hay que reformar a Olesker, pero ese no tiene arreglo. No tiene arreglo. Que se vuelva para la vaina, que empiece todo nuevo. Porque no se rinde ante la evidencia. Esta gente está viviendo en un tupper, está viviendo en una nube que les impide ver la realidad. Te plantea la dicotomía de que compromisos impositivos versus compromisos sociales, pero no estás cumpliendo ninguno de los dos, macho. ¿Por qué mejor no sigas recaudando? Porque si quieres recaudar para vos, yo te abro una cuenta en el Brow y después no te la plata Olesker. Porque lo que prometés que vas a hacer con la plata no lo haces. Entonces el problema no está del lado del ingreso. Sacale toda la plata a los ricos que puedas. El problema está del lado del gasto. ¿Qué haces con la plata, macho? ¿Qué haces con la educación? ¿Qué haces con las jubilaciones? ¿Qué haces con los dismisibles? ¿Qué haces con el trabajo? ¿Qué haces con la infraestructura? ¿Qué haces con la salud? ¿Qué haces con los niños? Entonces sacá toda la plata, pero gastá bien. El gasto del Estado uruguayo es basura. Entonces no podés seguir sacando plata para tirarla a la basura. A mí no me duelen prendas, recaudá todo lo que puedas, pero gastala bien.
danos a cambio lo que nos prometés que da, todavía no cumplís ni una cosa ni la otra. El gasto es inelástico, el gasto es inequitativo. En lugar de ni, el gasto uruguayo es inelástico, inequitativo, porque hay mucha incompetencia en el gobierno y ahora también tenemos que decir que hay corrupción. Entonces, cuando nuestro distinguido contertulio Andrade se lastima porque avanza la derecha y avanza el fascismo, es porque el progresismo de izquierda no ha cumplido con las expectativas. No es que avanzan unos, es que retroceden otros, Oscar, porque hay incompetencia y corrupción. Andrade. En Venezuela, en Brasil, Gracias. y también en otras latitudes. Gracias, Miguel. Gracias. Sí. Ahí yo creo que es interesante que podamos generar las condiciones para un debate de ideas de un tema tan complejo, que en realidad nos hace a las posibilidades del desarrollo del país, y claramente en dos momentos distintos. Una, nosotros lo referíamos en la tertulia de la semana pasada, que la propia CEPAL establece que es un gran problema para la redistribución de la riqueza en América Latina, que sectores económicos que tienen más de 3/4 partes de la riqueza tributan solamente por el 5%. Y yo no voy a hacer demagogia simple pensando que cualquier medida al barrer resuelve esto en términos tributarios solo a escala nacional. Es claramente que es un problema global, pero lo primero es que está claro que tenemos que identificar como un problema que explica niveles de desigualdad que son en sí mismo un grado de violencia social brutal. Cualquier indicador que uno establezca desde el punto de vista de la pobreza infantil, la tuburización, nos coloca en términos de desafíos para lo que hay que trabajar con la necesidad de construir ideas y no con la necesidad de clavarnos panfletos, porque si el debate en vez de construir ideas es clavar un panfleto para tal o cual acusación, se empobrece el debate de pique en un tema que para ningún gobierno de ningún corte es sencillo resolver. En segundo lugar, que hay sectores económicos que pueden tributar más de los que tributan, yo creo que es evidente. El tema es cómo colocamos esos límites. Voy a poner un solo dato. La recaudación de IRPF Franja 1, que es el IRPF que recauda sobre las ganancias del capital el año pasado, en un año donde el desempeño económico fue menor, de apenas 1 punto de crecimiento, creció 10,4 en términos reales según datos del Instituto de Economía. O sea, tuvo un crecimiento mucho mayor. Bueno, hay que encontrar en términos de medidas que promuevan la redistribución qué sectores hicieron que ese promedio esté en ese nivel, y esos sectores tienen posibilidades tanto de ofrecer mejores salarios como poder contribuir de mejor manera para el desarrollo social. Y un segundo capítulo que es muy difícil de resolver en una intervención de pocos minutos es sobre la eficacia de la inversión social, de una sociedad más digna. Yo me cuesta hablar de gasto cuando hablamos de tratar de mejorar las circunstancias de vivienda, de salud, de educación, tratando de tener un debate lo más sensato posible y lo menos panfletario posible, cosa que a algún corteturio le cuesta mucho, ¿no? Graciela Bianchi. Bueno, uno como lo conoce a Oscar, lo perdona y lo quiere, que siempre descalifica con un tonito cuando quiere, porque cuando quiere levantar el tonito, y sobre todo cuando se pone dirigente sindical, no es muy componedor, y sino que le pregunten al gobierno. Yo lo que digo es que basta, este modelo está agotado. Yo no voy a negar que obviamente tenemos que recurrir a los grandes capitales, pero el problema es que la contradicción está en el propio sistema. O sea, si nosotros estamos teniendo una situación que, bueno, ya no es como era antes, yo no me voy a poner a discutir con Asti si es consolidación fiscal, porque él es contador y yo lo respeto su formación y todo lo demás, pero evidentemente que estamos en problemas. Ahora, si estamos en problemas sobre un modelo que se basa fundamentalmente en las inversiones extranjeras, no estoy calificando, se basa fundamentalmente en las inversiones extranjeras, yo me pregunto cómo vas a hacer para ser funcionario, y no soy economista y no me meto en lo que no sé, pero sí tengo sentido común, que es el mejor de todos los sentidos, cómo es que vas a gravar el capital cuando te estás basando fundamentalmente en las exoneraciones tributarias para que vengan inversiones, para sostener el sector agropecuario, que en definitiva es otro de los grandes sostenes de este modelo. Entonces, evidentemente que ahí hay una quiebra otra vez una quiebra del modelo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a seguir grabando a los niveles medios? No, ya no se resiste más, porque es confiscatorio. Ustedes, y sobre todo determinados sectores de la izquierda, se paran siempre en la crisis del 2001. Eso es falso.
decir, ya hemos demostrado, y ojo que yo en la década del 90, no cambio mi opinión de los gobiernos de la década del 90. Lo que pasa que después, cuando veo que fue lo que hicieron los otros, me doy cuenta que había cosas que se hacían de otra forma y tenían otro rendimiento. Entonces, los salarios y los ingresos. Ahora, si me paro en la crisis del 2001, yo lo que digo es lo siguiente. Más la clase media no soporta, es casi confiscatorio el sistema tributario, porque si a mí me devolvés en salud, en educación y en seguridad lo que se paga de IRPF, puedo llegar a decir te pago un poco más, que es lo que pasa en Europa, que es lo que pasa en los países desarrollados. Acá tenés que pagar la brutalidad que pagamos de IRPF los trabajadores, a donde nos tienen agarrados, porque a los otros hacen lo que quieren. Y encima tengo que pagar la salud aparte. Y a Olesker yo reconozco, y esto es lo único que digo, yo estoy subjetivizada con Olesker, porque se empecinó en sacarnos el sistema notarial de salud. ¿Y qué logró? Empeorar la situación. Tenemos más de 200 escribanos sin cobertura de salud y nos salía el 3% de los aportes y no lo molestábamos a nadie. Es un empecinamiento que no... Bueno, así estamos, ¿no? Alfredo. Perdóname, creo que un gran valor del gobierno actual de Vázquez es que a Olesker lo dejó allá donde tiene que estar y no está ocupando ningún cargo de recursos. Alfredo Asti. Bueno, vamos a tratar de mantener el tono que con nuestro compañero Andrade, no contestar el tono de Mansi y A mí no me metas en el lío. No, dije Mansi. Porque vos siempre te agarrás conmigo. Entre vos y Casaro, papá. Las interrupciones de Graciela ya las conocemos en todos lados, pero bueno. La precariedad total, no, fíjese Mansi. No, yo digo, simplemente repasando un poco, porque acá se ha hablado muchas cosas, incluso el compañero Olesker también ha planteado cosas con las cuales en general podemos no compartir. Tenemos un análisis pendiente. Hubo un acuerdo en la bancada del Frente Amplio cuando se votó la rendición de cuentas, de que luego de pasado la rendición de cuentas, un grupo de trabajo iba a analizar algunas de las propuestas que se habían lanzado, que se habían presentado previamente, y seguramente en pocos días o meses o semanas estaremos analizándolas. Pero una acotación importante. Para lo que nosotros fue una década ganada, que para otros ha sido una década perdida, no vamos a enumerar resultados, pero bueno, por algo incluso se repitieron por tercera vez consecutiva un gobierno, cosa que no ha pasado con otros gobiernos. En esa década ganada tuvimos dos puntos de inflexión importantes, que fueron el 2007 con la reforma tributaria, la primera generación, como la llama Olesker, y la modificación de la regulación de la ley de inversiones, que ya venía de periodos anteriores pero que no había funcionado y que no había traído inversiones extranjeras, por ejemplo, y tenía un muy bajo nivel de inversiones con respecto al producto. Esas dos medidas que cambiaron sustancialmente se dieron conjuntamente con un crecimiento. Y allí está el huevo de la gallina, que fue primero si el crecimiento o el resultado exitoso de las políticas de reforma tributaria y de inversiones, con la promoción de algunas exoneraciones que no exoneran a toda la inversión, sino que exoneran durante un tiempo a determinada parte de la inversión. Por lo tanto, lo tendremos que discutir, sí, como no. Puede haber un dilema presupuestal, como plantea Olesker, que tenemos que resolver. Ahora hay que ver si resolviéndolo por el lado de, por ejemplo, eliminar las exoneraciones o la promoción de inversiones a través de exoneraciones parciales, nunca son totales, algunas inversiones, se logran resultados que nos permitan seguir creciendo a los niveles del 5,5 o 6% que teníamos anteriormente. Y allí ya viene seguramente el viento de cola, y nosotros decimos, sí, es cierto, hubo viento de cola, como ahora hay viento de proa. En ambas situaciones, el manejo de las velas en un barco que tiene viento de cola es el que lo impulsa más. Por algo crecimos más que el promedio de la región, y por algo manejamos también bien las velas cuando el viento venía en contra. Por algo no caímos como cayeron todos los países de la región en el 2008-2009, de la región y del mundo en el 2008 y 2009, y ahora, mientras la región se está cayendo a pedazos,
seguimos creciendo, mucho menos que antes, pero seguimos creciendo. Y eso impulsado por una política económica que ha dado sus frutos. Bien, estamos cerrando. Seguramente quedaron algunos comentarios pendientes, los seguiremos considerando más adelante porque se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho a Graciela Bianchi, a don Alfredo Asti, también a Oscar Andrade y a Miguel Mansi por estos minutos. Quedo con anotaciones ahí. Bueno, guarde. Hecho hacer terapia más. Sí. Los que gastan terapia de que está la tertulia está escrito. La tertulia de revancha. La tertulia de revancha. Pero con Rubio, no conmigo.